Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, las autoridades hallaron en Bogotá los restos de 4 personas en bolsas. Ya son 23 los casos en los que las víctimas son torturadas, asesinadas, desmembradas y luego son abandonadas en bolsas en diferentes sectores de la ciudad. Una vez más, las autoridades aseguran que estos crímenes hacen parte de la vendetta o guerra entre bandas por el negocio del microtráfico de drogas en la capital del país. Luego de un consejo de seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que han sido detectadas 9 bandas y de estas 3 estarían detrás de esta ola de violencia. Una de ellas sería la conocida como el Tren de Aragua. Ante esta delicada situación de seguridad que enfrenta la ciudadanía de Bogotá, en ese Consejo de Seguridad se tomaron algunas decisiones que involucran una petición a las autoridades de Venezuela, pues según la alcaldesa, desde una cárcel de ese país se estarían ordenando crímenes en Bogotá. Angie Camacho nos envió un reporte de este Consejo de Seguridad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al término del Consejo de Seguridad confirmó que son 4 los cuerpos hallados el día de ayer en bolsas de basura en localidades como Suba y Engativá, con la que ya son 23 los cuerpos en total hallados en lo que va corrido de este año. Según la mandataria, en la capital estarían actuando 9 bandas delincuenciales dedicadas precisamente a las rutas del microtráfico en la ciudad, la venta ilícita de estas sustancias alucinógenas, pero particularmente de esas 9 bandas delincuenciales, 3 de una de ellas haría parte la denominada Tren de Aragua, que recordemos delinque desde Venezuela, estarían delinquiendo justamente no solamente en Colombia, también en otros países. Y ha dicho la mandataria particularmente que se ha creado un grupo multicrimen con todas las especialidades de la policía, Dijín, Cipol, el Gaula, igualmente antinarcóticos, también la Polfa, precisamente para que puedan actuar sobre esos nuevos grupos delincuenciales, particularmente sobre estos 3 que recordemos son los que han sembrado el caos y la zozobra aquí en la capital del país. Esto dijo la mandataria. Hombres y mujeres, especialistas, investigadores, analistas, de muy alto nivel, con la mejor preparación de la que dispone nuestra Policía Nacional, para perseguir a estas 9 estructuras de narcotráfico, especialmente a las 3 que sabemos que están en este momento en una vendetta y son las principales, no las únicas. Pero también la mandataria dijo que se hace necesario e urgente restablecer los mecanismos de cooperación judicial entre Bogotá y Venezuela, dado que se tienen previstas algunas capturas en los próximos meses y para eso se necesita precisamente de la colaboración del gobierno venezolano al momento de la captura, pero también de la judicialización. Según Claudia López, estarían actuando desde una cárcel precisamente en Venezuela, alias Niño Guerrero y alias Giovanni. Ellos se encuentran privados de la libertad, pero sería desde una cárcel donde estarían ordenando los asesinatos, justamente, y los ajustes de cuentas aquí en la capital del país. Y para esto la mandataria pidió la cooperación, tanto de las embajadas como de las cancillerías. Al respecto, esto dijo. Razón por la cual quiero solicitarle al señor embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Armando Benedetti, y al señor embajador de Venezuela en Colombia, que, de ser posible esta misma semana, aíslen efectivamente a estos 2 criminales de cualquier probabilidad de seguir coordinando actividades criminales desde la cárcel de Tocorón. Están detenidos, pero no aislados. Y en lo que tiene que ver con algunas medidas efectivas que serán visibles a partir de esta semana, llegará un refuerzo de al menos 233 nuevos uniformados de vigilancia que focalizarán precisamente su accionar en localidades como Mártires, como Santa Fe y adicionalmente en Kennedy. Recordemos que son algunos de los puntos en donde se han encontrado estas personas en bolsas de basura, desmembradas, torturadas, como parte de esa disputa entre organizaciones criminales. Pero también se espera que a partir de esta semana haya un refuerzo especialmente en las entradas y salidas de Bogotá, donde habrá presencia del ejército precisamente custodiando a ver quienes intentan entrar, por supuesto, salir de la ciudad y cometer acciones criminales. Pero también fue precisamente en el marco de mientras se llevaba a cabo este Consejo de Seguridad de Bogotá, cuando en el Cabildo Distrital se tenía previsto un debate en materia de seguridad, donde las autoridades, el secretario de Seguridad y autoridades de policía debían explicarle a los concejales qué se está haciendo particularmente sobre estos casos de personas descuartizadas
localizadas desmembradas, pero también en lo que tiene que ver con el hurto en la ciudad. El secretario se encontraba justamente presidiendo este Consejo de Seguridad, por lo que no pudo llegar al recinto. Esto generó que un concejal de oposición, Juan Baena, precisamente de manera simbólica sacó una bolsa de basura que contenía un muñeco y lo puso en el lugar donde debía estar sentado el secretario de Seguridad. Esto, por supuesto, desató la indignación de algunos concejales. Por supuesto, se armó caos y reclamos al interior del recinto, pero sobre todo la indignación de los miembros del gabinete que se encontraban en el lugar y que salieron, abandonaron el recinto precisamente por considerar que se trataba de una acción irrespetuosa, pues el secretario de Seguridad simplemente no había podido llegar porque estaba presidiendo este Consejo de Seguridad. Minutos más tarde, el propio secretario calificó este acto como inaceptable e irrespetuoso, pues justamente mientras él no podía llegar al recinto, se tomaban medidas importantes para Bogotá. Información desde la Alcaldía de Bogotá, Angie Camacho. Noticias Caracol, ahora. La delicada situación de seguridad que no tiene antecedentes por la extrema sevicia con la que se está asesinando a las víctimas en esta guerra de bandas y los retos que el crimen organizado le están planteando a las autoridades y a los habitantes de Bogotá son nuestros temas el día de hoy aquí en Sala de Prensa. Por eso hemos invitado a Hugo Acero, el exsecretario de Seguridad de la capital de la ciudad, y a Andrés Nieto, ex subsecretario de Seguridad de la capital. Hugo, Andrés, bienvenidos a Sala de Prensa. José Miguel, buenas tardes. Comienzo con Hugo. Hugo, ¿qué hay detrás de esta ola de asesinatos y de víctimas desmembradas que se han presentado en las últimas horas? Pues ya lo ha dicho la administración, digamos, hay una serie de bandas y estructuras criminales organizadas. Yo creo que tienen la serie de negocios que suelen estar alrededor. Yo no diría del microtráfico, la verdad es que es un tema de narcotráfico. Microtráfico es la forma como se distribuye la droga en las ciudades y en los territorios. Bogotá hoy tiene un fenómeno grave de narcotráfico, de toneladas de droga que llegan a la ciudad, algunas de ellas se almacenan y siguen hacia puertos, otras salen por el aeropuerto y una muy buena cantidad se queda en la ciudad para ser distribuida no solamente en Bogotá, sino en los municipios circunvecinos a la capital. Yo creo que ese es un mercado muy rentable que desde luego hace que estas estructuras criminales estén peleando. Pero cuando digo que no es solamente el tema del narcotráfico, porque no es microtráfico, está también ligado la serie de actividades que tienen estos negocios paralelas. Y desde luego esas actividades tienen que ver con la extorsión, tienen que ver precisamente con el tema de blanqueo de dinero a través del gota a gota, que se desarrolla ya de manera muy fuerte, sobre todo en plazas de mercados y en barrios populares. Eso ha venido creciendo dentro de la propia ciudad. Todo el tema de trata de personas, la verdad es que también hay una migración de otros países que precisamente están haciendo este fenómeno en Bogotá, particularmente en lo que tiene que ver con actividades sexuales pagas en Bogotá. En fin, son una serie de negocios rentables que tras de esa rentabilidad están estructuras criminales organizadas. Yo creo que se están tomando las medidas adecuadas. Lo que ha hecho hoy el Consejo de Seguridad de definir un grupo de varias especialidades dentro de la policía, pero también dentro de la fiscalía y seguramente de otras instituciones también de inteligencia, es un avance importante en la medida en que no solamente hay que atacar el tema del narcotráfico, sino también el tema de la extorsión, el tema de la trata, el comercio de armas, que también es bastante en la ciudad. Y en ese sentido yo creo que se avanza, digamos, en la línea correcta de definir estrategias conjuntas y sobre todo, como lo ha hecho la alcaldesa, de exigir resultados, porque frente a estos hechos realmente hay que, digamos, desestructurar este tipo de estructuras, detener a quienes están cometiendo los delitos y de manera particular, desde luego, darle tranquilidad a los ciudadanos. Yo creo que ese es un elemento importante. El otro tiene que ver con la solicitud que se hace de cooperación judicial al gobierno venezolano. Yo creo que eso se va a demorar un poquito, porque todavía hace falta reactivar dentro de las relaciones con Venezuela no solamente el comercio, sino la cooperación de defensa y seguridad que existía entre Colombia y Venezuela.
y eso incluye desde luego acciones desde el punto de vista judicial, y estábamos en mora de tener esa cooperación porque a veces se detiene mucho venezolano aquí en el país cometiendo delitos, pero dado que no tenemos identificación y ni siquiera antecedentes, los jueces terminan dejándolos en libertad. Hugo, le tengo dos datos. Ha dicho la alcaldesa Claudia López que este grupo especial anticrimen, como lo han denominado, contará con 34 investigadores criminales, 10 de inteligencia, 10 de contrainteligencia, para un total de 54 hombres especializados. Y lo que usted mencionaba anteriormente, hay mucha participación de gente extranjera. De los 23 casos que se han presentado en las últimas horas, ha dicho la alcaldía de Bogotá, 7 de los muertos son venezolanos, 9 colombianos y 3 están sin identificar. Andrés, ¿por qué estas bandas han llegado a estos niveles extremos de violencia y sevicia? Bueno, varias cosas. Recordemos que durante la pandemia las medidas de aislamiento también cambiaron la dinámica delictiva. Y con la reactivación económica de entornos escolares, de zonas de rumba de alto impacto, también las líneas de distribución y las formas en que se está moviendo la droga en la ciudad se reactivaron. El asunto que hay que poner también sobre la mesa es que en el 2020 y 2021, y eso hay que felicitar a las autoridades, se logró la mejor desarticulación de bandas en los últimos 6 años. Estamos hablando de un promedio de una banda desarticulada cada día y 3 horas. Y allí se dieron golpes contundentes, por ejemplo el de alias Camilo, un personaje que llevaba 35 años delinquiendo en la ciudad, que tenía a cargo 216 ollas y que dejaba al mes más de 2.500 millones de pesos en ganancias. Cuando este personaje y otros que se les dieron golpes como alias Carranguero, alias El Rey, las Gordas, los Boyacos, los Paisas, lo que pasó con los Parnazos, quedan todas estas líneas de distribución en dos panoramas nefastos. Uno, abandonadas, o dos, en las disputas de bandas más pequeñas para quedarse con esos espacios. Y en aquellas que quedaron abandonadas, precisamente vemos cómo algunas estructuras han intentado adueñarse del tema. El asunto es que no contaban esas nuevas estructuras que quizás empezaron a llegar, no solo el caso de Bogotá, sino de todo el país, que aquí también ya habían otros intentando organizarse para quedarse con esos negocios, que como menciona el doctor Hugo, pues son sumamente rentables. Hasta que no se tome una medida integral en respecto al narcotráfico, que es la gasolina no solo del término criminal, sino delincuencial, no hay nada que hacer. Y adicional a todo esto, pues aplaudir las medidas de la alcaldía. Ese del refuerzo en ese grupo o escuadrón especial de inteligencia es fundamental, adicional a 235 policías que llegaron para fortalecer especialmente el centro de la ciudad, en Santa Fe y Mártires, y el sur, que recordemos que Kennedy precisamente y Ciudad Bolívar, Bosa, son el corredor con su hacha del ingreso de las drogas. Bogotá no fabrica ninguna, pero sí llegan acá por el gran mercado o plaza de comercialización que es la capital. Dicen que serían aproximadamente unos 1.300 hombres de la policía que reforzarían también la seguridad en la capital del país. Don Hugo, dice la alcaldesa que son 9 las organizaciones que ya están operando en la capital del país. 3 de ellas están en disputa por el narcotráfico, como usted mismo lo ha denominado. Una de ellas han dicho que es el Tren de Aragua. En Bogotá, al contrario de lo que pasó en Medellín, no había bandas o combos que llegaran a tomar tanto poder como se está dando el día de hoy. ¿Qué cambió? No, hombre, la verdad es que el fenómeno no es nuevo. Lo que sucede es que durante el gobierno anterior, un poco por cuidar la imagen de la ciudad, se dijo que no existían bandas criminales, como sí existían en otras ciudades como Cali y Medellín. Simplemente no se quería reconocer que, digamos, las rentas criminales requieren estructuras organizadas como las hay en esas ciudades, y que de alguna manera también de esas ciudades ya se habían trasladado algunas organizaciones a trabajar en Bogotá, dada la rentabilidad que tiene la plaza para este tipo de negocios. O sea, yo sí creo que tenemos que darnos cuenta en el país que ya no estamos solos y que tenemos una serie de bandas criminales, bandas criminales que actúan no solamente en el país, sino lo hacen también a nivel internacional, y que a nivel internacional, o sea, mafias internacionales también están en Colombia y están precisamente en un país que produce el 70% de la cocaína que se consume en el mundo. Y eso quiere decir que hay intereses de mafias de Europa y de propio Estados Unidos y de otros países aquí metidas, tratando de que esa producción de ese 70% que abastece el mercado internacional, pues llegue a sus mercados y se pueda distribuir
Otras eran las épocas en donde esperaban a que los colombianos transportaran la droga hasta estos países y allá la distribuían las mafias locales. Ya encontramos mafias de otros países aquí, no solamente comprando de manera directa, sino produciendo también y desde luego exportando desde el país de manera indirecta desde Centroamérica, Ecuador, Venezuela y otros países. Yo creo que estamos ante un crimen transnacional que estaba dinamizado yo diría que desde después del 2015, se comenzó a dinamizar de manera muy fuerte la presencia de esas organizaciones y el proceso de profesionalización también de nuestras estructuras. Lo que sucede es que negándolas no se soluciona el problema. Parte de las acciones que hicimos desde el primer día de gobierno con la alcaldesa Claudia López fue exigir y pedirle a las autoridades que hiciéramos una caracterización y un censo de organizaciones criminales, como se hizo desde luego con una experiencia que habíamos desarrollado en la ciudad de Medellín con el secretario de Seguridad Andrés Tobón y con el alcalde Federico Gutiérrez, en donde ese fue el trabajo que se hizo y se lograron no solamente procesos de desarticulación, porque es que aquí hay otro elemento importante que hay que trabajar. Yo creo que a ese grupo de inteligencia y acción criminal hay que meterle la unidad financiera de Hacienda, la UIAF, para que comencemos a atacar las rentas criminales, comencemos a atacar las finanzas de esas estructuras criminales. Yo creo que hay que tener un trabajo cada vez más especializado, no solamente para identificar y desestructurar estas organizaciones criminales, sino para atacar sus rentas, atacar sus finanzas, quitarle los recursos que han logrado atesorar con estas actividades criminales, que eso al final del día es lo que más le duele a los delincuentes. A ellos no les duele ni siquiera que los detengan y seguramente tampoco les duele mucho que lleguen a morir porque finalmente dejan a sus familiares, como sucede precisamente hoy es gran noticia de la manera como todos los familiares y cercanos de Otoniel estaban completamente y están completamente enriquecidos. A ellos lo que les duele particularmente es que le quiten los bienes. Y yo creo que hay que hacer un trabajo más que adicional a identificarlos y meterlos a la cárcel, hay que también atacar sus finanzas. Yo creo que pero escucharon la propuesta, Hugo, porque una de las conclusiones de este Consejo de Seguridad es que la Fiscalía se va a encargar de eso, de tratar de hacer la trazabilidad de los dineros precisamente de las bandas, y esa va a ser una de las labores también que se va a unir la Fiscalía General de la Nación a este grupo de investigación de la Policía Nacional. Andrés, ¿qué tan cierto, y es que eso es una disyuntiva y son los comentarios que hay a diario, qué tan cierto es que hay poderosas bandas criminales provenientes de Venezuela? Ya escuchábamos una, pero que ya controlan ciertas zonas de Bogotá y precisamente es esa disputa. Bueno, hay varias cosas para poner en el radar sobre la mesa. Cuando hablamos del Tren de Aragua, hay que tener cuidado sobre decir que todo es por ellos. Al contrario, como bien lo dijeron hoy en el Consejo de Seguridad, se trata de múltiples disputas de distintas bandas y grupos en diferentes localidades. Por tanto, no podemos poner los más de 20 cuerpos entre los sicariatos y los desmembrados en un solo espacio. Pero hablemos del Tren de Aragua particularmente. El Tren de Aragua, la primera noticia que tenemos fuerte en Bogotá es sobre el año 2017, un enfrentamiento con alias Los Boyacos en Suba y otra con alias Los Paisas en Kennedy, incluso con el mismo alias Camilo en su momento, logran detener paradójicamente los mismos delincuentes y criminales el accionar del Tren de Aragua y terminan por esas disputas y ajustes de cuentas. Cuando aparecen estos operativos fuertes que sacan del radar y del mercado esto, pasa lo que dice el doctor Acero, y es que lastimosamente la renta delincuencial siguió vigente. Entonces, tanto siguieron con las ganancias otras personas, como que siguió esa posibilidad de vender allí. Incluso tuvimos unos casos particulares, como el de alias Jacob Masacre, que estaba en una pelea constante con alias El Rey y El Parnaso en Bogotá, intentando quedarse con diferentes líneas de distribución o diferentes ollas en la ciudad. No se trata de una gran estructura única, sino se trata que al ser una plaza tan interesante en la distribución y venta, pues muchas intentan poner no solo el ojo, sino la construcción de un control territorial, y estos son lo que hemos denominado los sicariatos de mensaje. Hay dos tipos de sicariatos, el de blanco fijo y el de mensaje. Estos precisamente algunos son de mensaje, ya las autoridades nos darán razón porque son las competentes para poder dar razón, pero ahí lo que tenemos que ver es que el sicariato de mensaje busca eso, que entre los mismos delincuentes se dan mensajes
para atemorizar a la otra estructura, para decirle estamos cerca, podemos atacar a sus integrantes, podemos atacar su renta, y al final uno se da cuenta cómo el ajuste de cuentas, deudas, venganzas, deudas de honor, se ajustan es entre los mismos delincuentes. Ahí ese comando especial que se ha creado, adicional a atacar las rentas por parte de Fiscalía, son los puntos claves para darles donde más les duele, como bien dice el doctor Acero. Doctor Hugo Acero, usted mencionaba anteriormente la solicitud que le ha hecho también, y hacía mención a la solicitud que le ha hecho la Alcaldía de Bogotá a la Cancillería y a la Embajada allí en Venezuela para que se tomen algunas medidas, sobre todo en una cárcel en donde se encuentra alias Niño Guerrero y alias Giovanni, que estarían delinquiendo desde allá, desde Venezuela, y también pidieron activar esa cooperación judicial. Es cierto que hasta ahora estamos reiniciando las relaciones con Venezuela, pero ¿usted cree que hubo demora en pedir ayuda al vecino país para poder identificar plenamente a estos delincuentes? No, yo creo que hay identificación, en eso tenemos que reconocer los esfuerzos grandes de la Fiscalía y la Policía. Lo que sucede es que no había relaciones con el gobierno venezolano, no había posibilidades de cruzar, sobre todo con la justicia venezolana, el tema de identificación. Aquí se detienen personas, pero no había cómo solicitarle a través de la Cancillería y a través de los consulados y embajadas que nos entregaran alguna información posible de quiénes eran los que realmente se estaban deteniendo en Colombia. Y es básicamente entregando precisamente la identificación decodactilar que se envía, las fotos y demás, y es a partir de esa información que las autoridades de justicia de Venezuela pueden decir, aquí esa persona es identificada, esa persona es fulano de tal, con número de identificación tal, y tiene un récord criminal de estas características. Eso no existía. Apenas se iniciaron, digamos, las relaciones, hace una semana, de manera más o menos formal, presentaron credenciales uno y otro embajador en cada país, y es a partir ya de ese restablecimiento de relaciones en donde el embajador, como lo ha pedido la alcaldesa, puede hacer esta solicitud gobierno a gobierno, buscando que las autoridades judiciales en Venezuela den una respuesta precisamente a esa solicitud inicial, y es el aislamiento de estas dos personas. Habría que ver y esperar con qué diligencia el gobierno venezolano, particularmente en lo que tiene con la institución que maneja los sistemas carcelarios y penitenciarios, va a tomar una decisión de aislar estas dos personas. Andrés, en medio de estas declaraciones al término del Consejo de Seguridad, la alcaldesa ha manifestado que hay cifras importantes en materia de reducción de delitos. Dijo que en lo corrido del año el homicidio se redujo en un 14%, también el hurto. Desde su percepción, ¿la seguridad en Bogotá ha mejorado, está igual, ha empeorado? El estándar internacional de medición para saber qué tan seguro o inseguro es un territorio es el homicidio, la tasa. La apuesta de la administración es dejarla en un solo dígito, que sería el gran legado en términos de seguridad. Hay que reconocer que la tasa de homicidios, el número más bien de homicidios durante el primer semestre del 2022 es el más bajo en los últimos 15 años, pero también hay que poner sobre la mesa que hay 2 años muy particulares. El 2021, donde el primer semestre fue el del paro más largo, ustedes ya vieron todo el tema de movilización y protestas durante el 2021, y en el 2020 el primer semestre estuvo relacionado con las medidas más fuertes de aislamiento de pandemia. Sin embargo, el resto de delitos también tienen una disminución que es importante rescatar: el hurto a automotores, el hurto a motocicletas, el hurto a personas. La variable de hurto a celulares vuelve a tomar preponderancia por encima del hurto a bicicletas, ambas que están contenidas en el hurto a personas, pero hay 3 que sí llaman la atención, que están en aumento y que requieren estrategias distintas: la violencia intrafamiliar, el delito sexual y las lesiones personales. Especialmente esos 2 primeros, la violencia intrafamiliar y el delito sexual, son particulares porque las estrategias de contención de los hurtos que se dan en espacio público no influyen al interior de las casas, que es donde se comete en más del 86% este tipo de situaciones. Y ahí se requiere una estrategia más social y de mirada de oportunidades laborales para las que son víctimas, para ver quiénes dependen económicamente, emocionalmente, psicológicamente de la víctima, otro rumbo de estrategia. Sin embargo, hay que reconocer que hay disminuciones y que de todas formas, pues eso es un buen panorama. Lastimosamente el sicariato pues pone el punto rojo en medio de todo esto. Y no es para menos, del total de los homicidios, ya el 43% de la totalidad de las muertes violentas en la capital responden a este ajuste de cuentas o venganzas, sicariatos en términos generales. Hugo, otra de las noticias que dio la alcaldesa el día de hoy fue que ya tienen identificadas a las personas que cometieron el delito de fleteo
en la 127 en la localidad de Suba, en este Porsche que ya se identificaron. Para usted, y viendo este tipo de actuaciones que se han dado en las últimas horas, en los últimos días, para usted, ¿cuál es la percepción actualmente en la seguridad de Bogotá? Como lo ha planteado Andrés, digamos, las cifras muestran digamos, una mejoría, particularmente en un indicador muy importante que tiene que ver con los homicidios. Este tipo de hechos, de manera particular, que son reales, que están sucediendo en la ciudad y de una difusión completamente masiva, pues termina afectando la percepción de seguridad de los ciudadanos. Ha habido mejoría, como digo, en algunos indicadores, pero todavía, digamos, en términos de percepción, pero de realidad, tengo que decirlo, de realidad, porque son hechos que realmente sucedieron en la ciudad y seguramente van a seguir sucediendo, dado el bajo nivel en que se está moviendo la ciudad en términos pues de movilidad, valga la redundancia, por las obras, por otra cantidad de cosas, o situación que aprovechan los delincuentes para cometer este tipo de delitos, y es precisamente el robo a pasajeros y conductores de vehículos. Yo creo que ese es un buen resultado, el hecho de que ya se tengan identificados, ojalá pronto estén detenidos quienes cometieron esos delitos, pero también hay un riesgo de que permanezcan algunas de estas actividades presentes en algunas vías de la ciudad. Dentro de las medidas también anunciadas por la alcaldía es que se viene a implementar o se va a implementar puestos de control en las entradas y salidas de la capital para controlar precisamente el tráfico y evitar también pues ese tipo de traslado de cuerpos, porque la misma alcaldesa había manifestado que la gran mayoría de los delitos se están cometiendo en otros lugares totalmente diferentes a donde han sido encontrados en los últimos días estas bolsas con partes de cuerpos de personas en el país. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Con mucho gusto, José Miguel, y gracias por la invitación. Andrés, un gusto volverlo a ver y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos ven y seguimos conectados. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. No se desconecten, continúen con toda la programación de Noticias Caracol ahora. Feliz noche.